Colombia tiene una meta ambiciosa, es reducir más de la mitad de las emisiones que genera hoy en día. Y pues el MRV nos permite hacerle seguimiento no solamente a esta meta de emisiones, sino seguimiento también a las acciones que se tienen que hacer, que se ha planteado hacer Colombia para poder lograr esta reducción de emisiones. Cuando una mina subterránea se abandona, ella sigue emitiendo gases de efecto invernadero como el metano, y estos aún no están siendo contabilizados dentro del sistema de MRV del sector minero energético en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Climáticas, un podcast que aborda temas relacionados con la crisis climática, los compromisos y acuerdos desarrollados por Colombia en esta materia y las alternativas propuestas desde la sociedad civil desde una perspectiva de la transición energética justa. Conversaciones Climáticas es un podcast de divulgación impulsado por Polen Transiciones Justas, una organización climática progresista y centro de pensamiento que busca construir un futuro justo y posfósil, donde los sistemas energéticos son el medio para la transformación. Gracias por escucharnos y esperamos estas conversaciones nutran y contribuyan a la transición energética justa en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Climáticas. En este segundo episodio les vamos a conversar sobre un tema que en nuestra opinión es muy importante, ya se van a dar cuenta por qué, y que entendemos que no es tan conocido. ¿De qué estamos hablando? Del sistema de monitoreo, reporte y verificación, o el sistema de MRV. Nos vamos a centrar específicamente en el sector minero energético de Colombia. Esto puede que suene un poco técnico, y sí, lo es, pero créanme que esto es importante. Y bueno, ya sabes, quédate con nosotros que te lo contamos. Y bueno, todas hemos oído hablar del cambio climático. Eso está por todos lados. Y con razón, porque es un tema que nos afecta en diferentes proporciones a todas, ya sea directa o indirectamente. Pero ¿qué está detrás de todo esto? Básicamente, los gases de efecto invernadero son los responsables del cambio climático. ¿De dónde vienen estos gases? De entre muchas otras actividades de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, que aquí en Colombia abunda, el gas natural y el petróleo. Muy probablemente eso lo hayan escuchado por ahí, pero quédense que hoy les vamos a contar un poco más sobre el sistema MRV. Y bueno, también poniéndolo un poquito en contexto, en nuestro episodio anterior hablamos sobre compromisos climáticos que habíamos adquirido como país. Es decir, un poco también cómo medimos las emisiones que se generan. Pero oigan, espérense, hay que medir no es suficiente. ¿Cómo sabemos si realmente estamos cumpliendo con nuestras metas? Una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Aquí es donde entra el sistema MRV. Y hoy vamos a profundizar en qué es y por qué es tan importante. En esta conversación no estoy yo solo, me acompaña Karen Blanco y María Elena Huertas, que bueno, si quieren se presentan. Karen, cuéntame un poco más de ti, ¿cómo estás? Ok, bueno, primero que todo gracias Mateo por la invitación, muy agradable estar en este tipo de espacios. Yo soy Karen Blanco, para que sepan, bueno, yo soy ingeniera química, tengo una maestría en ingeniería ambiental. Y desde hace varios años he estado trabajando en proyectos relacionados con cambio climático, también con otros proyectos relacionados con contaminación atmosférica, contaminantes criterio. Y en esta ocasión estoy como investigadora de Polen Transiciones Justas. Chévere tu experiencia, Karen, apenas para esta conversación. Correcto. Y justo también acompaña otra colega, María Elena Huertas. Cuéntame, ¿cómo vas, María Elena? Cuéntame un poco más de ti. Hola, Mateo. Gracias por esta invitación. Te cuento, yo soy ingeniera ambiental de formación. Tengo un doctorado en ingeniería con énfasis en los temas de calidad del aire.
Y bueno, hoy muy dispuesta a poder conversar sobre el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Entonces no pudimos invitar a mejores personas para tener esta conversación. Chévere que nos acompañen para conversar sobre el tema del sistema de monitoreo, reporte y verificación, que bueno, para quienes nos escuchan, cuando empecemos a hablar de MRV, hacemos referencia a esto mismo, al sistema de monitoreo, reporte y verificación. Solo que siempre es un poquito largo esta palabra y la vamos a decir muchas veces. Bueno, yo también me puse aquí con la tarea de conocer un poquito más de qué es este tema del MRV. Entonces yo lo que estuve leyendo es que esto es fundamental porque es lo que nos ayuda a seguir el progreso de nuestras promesas climáticas. Eso que en el episodio pasado hablábamos de la NDC, esos compromisos que hemos hecho para reducir nuestras emisiones, supongo que sin un sistema de MRV no podríamos saber si realmente estamos cumpliendo con estas metas. Imagínate, Karen, es básicamente como si nosotros intentáramos perder peso y ni una báscula tuviéramos por ahí. Sí, esa es una buena metáfora, Mateo. Realmente pues el MRV es nuestra báscula para hacerle seguimiento a esas metas o pérdida de peso, por decirlo de esa forma, de las emisiones que genera Colombia actualmente. Colombia tiene una meta ambiciosa, es reducir más de la mitad de las emisiones que genera hoy en día. Es súper importante tenerlo claro. Y pues el MRV nos permite hacerle seguimiento no solamente a esta meta de emisiones, sino seguimiento también a las acciones que se tienen que hacer, que se ha planteado hacer Colombia para poder lograr esta reducción de emisiones. Otro tema clave que cumple o que suple el MRV es el tema de la transparencia. La transparencia es súper clave en todos estos temas relacionados con cambio climático. Pero entonces te entiendo que este tema de la transparencia es más que cualquier otra cosa, es que la información esté ahí, ¿no? Que sea disponible, que se pueda acceder a ella. Sí, exactamente. Es que esté disponible para cualquier persona que quiera verificar, solicitar la información, cualquier tipo de persona. O sea, estamos hablando de personas a pie, desde la persona a pie hasta el académico que quiere saber al respecto, está haciendo alguna investigación, hasta las mismas personas del sector público o privado que estén implementando estas medidas. Tiene que estar esta información disponible, ya sea en alguna plataforma, en alguna herramienta en la que se pueda consultar. Y también es importante también tener en cuenta que todos tenemos que medir lo mismo, ¿no? Podemos ver cómo estamos avanzando en comparación con otros países. Entonces, tener un MRV es importante para comparar y también para poder hacer metas más exigentes, acciones más exigentes en cuanto a las negociaciones internacionales, por ejemplo, las que se realizan en la COP. Pero bueno, Karen, cuéntame qué es esto de las COP, que lo he visto por ahí en un montón de lados, creo que la gente también probablemente lo haya escuchado. ¿Qué es eso de las COP? Sí, la COP es una reunión donde asisten varios países, incluido Colombia. Hay otros países de Estados Unidos, Europa, muchos países asisten primero para mostrar cómo sus avances en estas metas que se establecieron y segundo para adquirir compromisos mucho más rigurosos que puedan cumplir con esa meta que tenemos de no llegar a un aumento de 1.5 grados Celsius de temperatura en la Tierra. Entonces las COP, como dice, se hace periódicamente. La próxima COP va a ser la COP29 que se va a realizar en noviembre. Entonces es muy importante también tenerlo como en el panorama. En Azerbaiyán, había visto, ¿cierto? Sí. Y ahí me gustaría adicionar del tema de transparencia del que comentaba Karen. Justamente en estos espacios de la COP vienen personas que financian metas de mitigación de los países y para ellos es muy importante identificar en dónde están colocando su dinero. Entonces, justamente tener un sistema de MRV que sea transparente permite que estos financiadores puedan saber qué está pasando con su dinero y si realmente se están alcanzando las metas de mitigación con las que nosotros nos comprometemos. Pero eso está chévere porque no solamente es decir hay que salir de los combustibles fósiles, sino que todo el andamiaje alrededor de la construcción del Estado, planificación y por supuesto el monitoreo, reporte y verificación de estas emisiones contribuye también a que para el país sea más fácil hacerlo. Entonces yo creo que por todos lados es un gana-gana en que esto sea robusto, que sea transparente y que tenga mucha información. Sí, y además también no hay que perder de vista que cuando estamos hablando del MRV, pues al final también estamos hablando de
qué le pasa a las personas en los territorios, ¿no? Entonces, haciendo como un recorderis, digamos, estos gases de efecto invernadero se emiten principalmente por la quema de combustibles fósiles, y Colombia, por ejemplo, como combustible fósil el carbón, extrae carbón, lo vende al extranjero y también quema el carbón para generar energía eléctrica. En ambos escenarios, por ejemplo, en la extracción de carbón a cielo abierto, se emiten muchísimas partículas a la atmósfera que tienen efectos sobre la salud directos, particularmente en las poblaciones que son más vulnerables, niñas, niños, ancianos, ancianas, y pues los impactos también son diferenciados. Usualmente cuando nosotros nos enfermamos, aún en el sistema en el que vivimos, sobre las mujeres recae este rol del cuidado. Entonces, cuando yo tengo a mis niños en una región minera, hablemos de La Guajira, hablemos del Cesar, donde tenemos minería a cielo abierto, finalmente son las mujeres quienes terminan acompañando a los niños, a las niñas, a los hospitales, y es un tiempo de dedicación del cuidado que, bueno, justamente no tiene como esa misma carga sobre los hombres. Entonces ahí vemos cómo los impactos empiezan a ser diferenciados por género. Y adicionalmente, en lugares donde tenemos termoeléctricas a carbón, también producimos otros contaminantes atmosféricos que tienen efectos directos en la salud. Y solo me gustaría adicionar que en la minería a cielo abierto, por ejemplo, o subterránea también, que la tenemos en Boyacá, en Cundinamarca, se emiten gases de efecto invernadero como el metano. Cuando el metano sale a la atmósfera, se combina con otros gases que generan contaminantes atmosféricos como el ozono troposférico. Entonces, por eso se conoce al metano como precursor de ozono troposférico, que afecta directamente la calidad del aire y, por tanto, también la salud de las poblaciones que están expuestas a él. O sea que no es una cuestión como de emisiones, porque entiendo que las emisiones no tienen efectos, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero, efectos directos a la salud de las personas no tienen. Pero entonces este tema que tú mencionas del ozono troposférico lo traducen que hay impactos hacia las comunidades, no solo de las minas, que también te iba a preguntar que dónde estaban las minas. Ahí nos comentaste que en el norte están las de cielo abierto, en el centro del país, más las subterráneas, y que estos impactos son diferenciados. Eso me parece increíble porque al final se traduce en que, es lo que decía Karen, o sea, esto no es algo que debería solo importarle a la persona académica de aquí de Bogotá, en todo este tema de planificación, sino es que las personas de territorio, al estar informadas y conocer sobre este tema, se traduce en que pueden también levantar la voz y tomar decisiones informadas. En ese orden de ideas me gustaría llevar la conversación a Karen. ¿Qué es esto? ¿Qué es exactamente el MRV? Ok, bueno, el MRV es simple. Hablamos de un tema de monitoreo, reporte y verificación. ¿Qué es monitoreo? Pues significa que estamos midiendo y estamos haciendo la estimación de seguimiento a estas metas que nos establecimos. Entonces, un ejemplo de eso son, por ejemplo, los inventarios de emisiones que hace el país, que son pues realmente robustos. Hay varias oportunidades de mejora, pero están. Después vamos a la parte de reporte. Entonces tenemos unas acciones, unas metas, las tenemos que reportar ese avance, y el tema de verificación, que es muy importante. O sea, no es solamente reportar un dato, sino tiene que ser un dato de calidad, que esté sustentado, que esté elaborado con metodologías que están estandarizadas. Hay muchas metodologías que utilizan varios países precisamente por eso, para que también todos nos cuantifiquemos en los mismos términos. Entonces, ese en sí es el sistema de MRV. De hecho, volviendo otra vez con estos símil médicos, yo me lo imagino como un chequeo médico. Cuando uno va al médico, uno dice, ¿qué tiene? El médico le dice, ¿qué necesita mejorar? ¿Cómo puede hacerlo? Y si uno está bien o está mal. Lo mismo hace el sistema de MRV, pero en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo nuevamente diría que es una herramienta esencial, y que para que todo esto sea transparente y que se traduzca, como mencionaba Marielena, en financiación y en poder ir eliminando progresivamente estos combustibles fósiles de una manera adecuada. Entonces, sí, María, ¿tú cómo lo ves? Así es, Mateo, lo que mencionas es totalmente correcto, y además aquí me gustaría un poco, para quienes nos escuchan, explicarles que nosotros tenemos un MRV nacional. Este MRV nacional recopila la información de todos los sectores que emiten gases de efecto invernadero, es decir, el transporte, la agricultura, la quema de combustibles fósiles, entre otros.
Y dentro de este sistema hay un MRV del sistema minero energético en particular, que es de hecho uno de los más avanzados que en este momento tiene el país. Aquí en este MRV del sistema minero energético, lo que se consolida es la información relacionada con emisiones de producción de petróleo, de gas y de extracción de carbón. Y tener este MRV muy particular para el sector pues nos permite identificar cómo poder reducir las emisiones y cómo cumplir pues los compromisos internacionales que tenemos. Pero mira que eso está chévere porque entiendo que no solamente no es que haya un solo MRV, sino que hay uno nacional que es alimentado por diferentes sistemas MRV de diferentes sectores. Yo por ahí también estuve leyendo que en Colombia nuestras emisiones, a pesar que en el mundo la gran mayoría de las emisiones son por combustibles fósiles, en Colombia es un porcentaje, que también tienen otros sectores porcentajes como la agricultura, la forestería, la ganadería, pero entonces en este caso, el del cual nosotros estamos centrándonos, que es el de sistema minero energético, tiene su propio sistema MRV. Correcto. Exacto. Así es. Entonces, yo hablando de esto, ya teniéndolo un poco más claro, me pregunto cómo está funcionando este sistema en el sector energético de Colombia. ¿Diríamos que estamos a la altura de lo que estamos prometiendo a nivel internacional? Bueno, justo como te decía, digamos, comparado con lo que el MRV del sector minero energético en particular, si lo comparamos con otros sectores, es de los más desarrollados del país. Y para poner un ejemplo, una metodología que se utiliza para estimar las emisiones se conoce como metodología a través de factor de emisión, ¿no? Que es un valor que se estima experimentalmente. Usualmente estos factores son estimados fuera de Colombia, lo que hace que lo que experimentalmente se haga fuera de Colombia, pues tiene una alta incertidumbre de que realmente sea lo que aquí está ocurriendo en Colombia. Sin embargo, dentro del sector minero energético, nosotros en algunos de las emisiones tenemos factores de emisión propio, ¿no? Lo que ayuda a que nuestras emisiones pues tengan como una mejor calidad, como lo mencionaba Karen. Pero pues aún hay áreas de mejora, ¿no? Especialmente en lo que respecta a la minería de carbón subterránea. Cuando una mina subterránea se abandona, ella sigue emitiendo gases de efecto invernadero como el metano, y estos aún no están siendo contabilizados dentro del sistema de MRV del sector minero energético en Colombia. Yo me imagino entonces esto así como muy conceptualmente, y es que el gas está dentro del suelo. Y cuando uno abre una mina, ahí empieza a salir empieza a emitir metano indefinidamente, porque ya uno no puede cerrar ese hueco. Entonces, por eso entiendo que es importante que nosotros sepamos cuántas minas tenemos, cuántas están abandonadas, cuántas están operativas. Eso me parece crucial. Así es, eso es lo que se conoce como el metano en los mantos de carbón. Digamos, con el tiempo, en teoría, como las concentraciones de metano se reducen en el tiempo, pero pues seguiremos emitiendo una vez ya hayamos tenido allí una mina. Entonces suena como buena idea mejor no abrir más para no destapar más huecos. Sí. Colombia le tiene que apostar a la eliminación progresiva, así es. Correcto. Y hay otras cosas, bueno, adicionales a las emisiones, hacerle seguimiento a las emisiones, y también es hacerle seguimiento a estas acciones que te comentaba. Entonces el MRV tiene indicadores relacionados al avance, o debería tener indicadores relacionados al avance en las acciones específicas que se están haciendo en el sector carbón. Actualmente lo que uno puede ver es que hay unos sectores priorizados, por ejemplo el tema de petróleo y gas. Hay varios indicadores que se elaboran con claridad. En el tema del carbón no es tan claro, hay algunas medidas, pero no sabemos el avance en la implementación de esas medidas, o por lo menos no está, digamos que tan claro en los indicadores que se reportan, por decirlo de una forma. O sea, en el carbón estamos un poquito más quedados que con el gas natural y con el petróleo. Sí, correcto. Estamos un tris más quedados, pero pues esas son oportunidades de mejora que van saliendo y que se van, pues digamos que supliendo año a año a medida que se van haciendo las actualizaciones de los reportes de estos tipos de MRV. Adicional a eso, pues la idea es que también estos MRV, no solamente los del sector de mineroenergía, sino también de todos, pudieran tener otra clase de indicadores como los impactos sobre la población. Entonces, la implementación de estas medidas, ¿cómo me está impactando a la población? ¿Lo estamos haciendo bien?
o los está impactando mal a ellos. No solamente estoy hablando de impactos en salud, también estoy hablando de impactos económicos, que también no queremos antes aportar al desarrollo de las zonas en donde se desarrollan estos proyectos. Entonces también es fundamental. Mira que yo, ahora que hablas de ese tema de como de las cosas que podríamos mejorar o que deberíamos de tener, yo aquí me imagino mirando la libreta del compañero de al lado y me pregunto cómo están en los otros países en esto, porque esto viene de los compromisos climáticos y todos los países están metidos en esto. Entonces yo me imagino que todos los países tienen sistema de MRV, ¿cierto? Y me imagino que habrán unos que son, o que más bien podremos tomar cosas que se hicieron bien y poder replicarlas aquí en Colombia. ¿Conocen un poquito sobre ese tema? Sí, correcto. Primero hay que saber con quién compararse. No nos podemos comparar con cualquier país. Digamos que un ejemplo de estos es, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica tiene un sector de carbón desarrollado. Ellos en este momento tienen, por ejemplo, una plataforma muy robusta, es una plataforma online, donde recopilan toda la información del MRV nacional. Entonces acá reportan los inventarios de emisiones, reportan los avances de las medidas por sector, entonces tú lo puedes encontrar desagregado, por ejemplo, para el sector carbón también las emisiones. También tienen unida la plataforma en donde reportan las emisiones las empresas privadas. Entonces es muy robusto. Esta es es un buen ejemplo a seguir para Colombia. Colombia lo está armando en este momento, el MRV nacional. Y pues también esto facilita la transparencia que ya habíamos hablado, ¿no? Poder tener toda esta información en un solo lugar y no tengas que referirte a una página de tal entidad, que ahí está la información, por ejemplo, del sector de minería, o a otra entidad en donde esté el registro de las emisiones. No tenerlo en un solo lugar facilita también a los actores hacerle seguimiento a sus propias acciones y también reportar eso que están haciendo, ese granito de arena o esas acciones que están aportando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso está chévere porque yo me imagino que aquí es un poco más una recocha, o sea que uno va a una página y de pronto no encuentra la información, sino que está en otro lado. O te manda links cruzados, sí. Entonces, no, si lo tienes en un solo lugar, pues mucho mejor. Sudáfrica tiene todo en un mismo lugar, qué chévere. Correcto. Y otro ejemplo para hablar sobre el tema es, por ejemplo, España y Estados Unidos, con el tema de la contabilización de las emisiones de las minas abandonadas que tú mencionabas y que mencionaba María Elena. Entonces, las minas abandonadas siguen emitiendo metano, pero estos países las cuantificaron, tienen unos reportes bien robustos, históricos de cuántas minas tienen, cuántas emisiones siguen generando, y eso también sería una buena oportunidad de mejora para Colombia. En este momento no se está haciendo, siempre aparecen las recomendaciones en los inventarios de emisiones. Ojalá se pueda hacer pues en estos años una investigación al respecto. Está chévere esas experiencias. A mí me gustaría ahí adicionar el caso de Chile. Chile es un país que años atrás el 40% de su energía eléctrica provenía de la quema de carbón. Pero digamos ellos han logrado que se hagan inversiones en temas de energías renovables y que las renovables pudieran cubrir parte de la demanda de energía en el país. Y esto hizo pues que se desincentivara el uso del carbón en Chile, y permitió que también se sentaran sobre la mesa a dialogar empresa privada, Estado, organizaciones de la sociedad civil y planearse de alguna manera cómo iban a salir de manera progresiva las termoeléctricas a carbón en este país. Esto definitivamente es una medida de mitigación relevante para el sector carbón, que creo que también sirve como ejemplo para el caso de Colombia, dado que nuestro sistema eléctrico pues depende principalmente de energía hidroeléctrica y además que tenemos un alto potencial de renovables para poder generar energía. Eso sí, teniendo en cuenta la participación de las comunidades, generando los beneficios que en las comunidades y en los territorios donde se colocan los parques
solares se deberían dar, ¿no? No los desplazamientos, ¿no? Sino desde la perspectiva realmente de la energía como un derecho y no como un negocio. Entonces, desde esa perspectiva, creo que Chile es un buen ejemplo en términos de mitigación para carbón. Y finalmente, solo adicionar, que también lo mencionó Karen, pero me gustaría también reafianzar esta idea, y es que el MRV necesita indicadores para el sector carbón que le permitan a la persona que lo revise identificar cómo la medida de mitigación realmente está aportando a nuestros acuerdos internacionales, y por otro lado que hayan indicadores sociales que nos permitan identificar cómo lo que estamos haciendo en mitigación realmente está beneficiando a las poblaciones en donde tenemos tanto extracción de carbón como uso de carbón. Qué chévere. Karen, Marielena, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Creo que fue una conversación bastante chévere y nada, ojalá que esto no solamente les sirva a las personas quienes escuchen esto, sino que también lo puedan rotar, que la gente pueda conocerlo y que también entren un poquito adentro de esto que es este sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector minero energético, porque sé que vamos a poder saber cómo estamos. Entonces nada, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Sí, a ti, Mateo, muchas gracias por el espacio. Ojalá se sigan repitiendo. Esto es información que les sirve realmente a todas las personas. Todos podemos ser veedores de esta clase de iniciativas que está desarrollando el gobierno, diferentes sectores. Entonces, gracias, Mateo. Sí, muchas gracias, Mateo, por invitarnos nuevamente a Conversaciones Climáticas, y esperamos seguir aportando desde el sistema de MRV. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nuevamente, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Y nada, quédense con nosotros, que ahí les seguimos contando sobre estos temas. Conversaciones Climáticas es un podcast producido por Polen Transiciones Justas, con música original de Luis Daniel Pico, con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Oficina, Bogotá, Colombia. Te invitamos a seguir a Polen Transiciones Justas en nuestras redes sociales a través de la cuenta @polentj para estar al día con las últimas noticias sobre nuestros proyectos en desarrollo. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio.